Los demás pues vamos a enfocar ahora nuestra mente y preparar nuestras emociones y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La semana pasada había dicho que íbamos a terminar el capítulo 4 de Hechos, pero como Dios siempre a través de su palabra, ¿verdad? Cada vez que uno se acerca a la palabra de Dios, cosas que uno había visto en otro momento, Dios le vuelve a hablar a uno a través de su palabra. Entonces cuando me di cuenta que la semana pasada no le dedicamos mucho tiempo a estos últimos versículos del capítulo 4, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy en esta mañana. Así que le voy a pedir si usted puede ubicar una de estas Biblias, si quiere una de la casa o si tiene la propia. Vayamos buscando en Hechos capítulo 4, pero vamos a estar al final de ese capítulo, en el versículo 32 y 37. En la página 1028 es en las Biblias de la casa, la 1028, y seguimos en la serie Multiplicar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Por qué seguimos en el libro de Hechos? Porque como ya hemos visto hasta ahora, ¿verdad? En el libro de los Hechos es el lugar donde escuchamos las historias de la iglesia primitiva. Usted quizás se pregunta, bueno, ¿qué es la iglesia primitiva, verdad? Porque esa palabra no se usa muy frecuente. Eso simplemente lo que significa es la iglesia en sus inicios. Cuando comenzó la iglesia a extender y a crecer. Eso es lo que significa cuando nos referimos a la iglesia primitiva. Y eso es lo que nos narra el libro de los Hechos. Así que si usted se ha fijado, hemos ido capítulo por capítulo extrayendo principios de cada uno de esos capítulos, ¿verdad? Porque no solamente lo leemos y nos quedamos así, bueno, we read it, lo leímos y ahora qué, no, extraemos principios de ahí que podemos traer y aplicarlo en nuestras propias vidas. Hasta ahora, si usted se recuerda, para refrescarle la mente un poquito, se me fue, ahí está. Hemos visto que el discipulado que nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 2, si usted tiene ahí la Biblia y puede voltear rapidito para no tomar mucho tiempo ahí, pero en el versículo 42 nos dice el autor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, cuando describe la iglesia, dice que se mantenían firmes, hablando de estos primeros creyentes, dice, en la enseñanza de los apóstoles, número 1, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, ¿qué nos dice el primer signo vital, como vimos, es que se dedicaron al discipulado? ¿Qué es el discipulado? Como vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Profundizaron, así como el árbol, que la raíz del árbol tiene que penetrar y penetrar, pero no solamente penetra y se queda el árbol así porque ese árbol muere, sino que a la misma vez se extiende y va creciendo. Ese es el propósito, ese es un valor de la iglesia. Por lo tanto, dijimos que la iglesia es una comunidad donde las vidas son transformadas. Ese es el medio que Dios utiliza para transformar nuestras vidas. También dijimos que no solamente somos transformados, pero también nos lleva al alcance, y vemos que en el capítulo 2 de Hechos dice que el Señor seguía añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvados. Y la semana pasada nos centramos en el papel que cumple la adoración, ¿se acuerda? El papel que cumple la adoración en la vida de un seguidor de Jesús. O sea, lo que venimos a hacer aquí domingo tras domingo. No, la adoración es un ejercicio cerebral, no es solamente cuando cantamos y alzamos nuestras manos, no, es la conexión que tiene lo que hacemos hoy aquí y lo que vamos a hacer el momento en que salgamos de aquí. Y concluimos de que la iglesia es una comunidad llena del Espíritu Santo, viene, ¿verdad?, para ser fortalecida a través de una adoración genuina y real para enfrentarse a un mundo real. Y hoy vamos a ver entonces, a través de estos últimos versículos del capítulo 4, vamos a ver la importancia o el poder de la comunidad. El poder de la comunidad cristiana, el poder del compañerismo cristiano. Y fíjese en la palabra poder, porque llevamos 3 semanas que decimos lo mismo, ¿verdad? El poder de la presencia de Jesús, el poder de la adoración. Y hoy vamos a ver el poder de la comunidad cristiana. Así que vamos a orar y si usted puede, póngase de pie y vamos a leer juntos
la palabra de Dios. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra, Señor, que tú me quites a mí de este lugar y que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de este inútil siervo, pero que tú usas, Señor, como esa vasija rota, pero que en ti y a través de ti, por medio de tu Espíritu, oh Señor, Padre, tú puedes hablar a las multitudes, puedes desafiar, redarguir y confortar y consolar, y para eso estamos, Señor. Yo me pongo primero, necesitamos de ti, Señor. Nos rendimos a ti. Señor, haz tu voluntad en nosotros y no la nuestra. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, que ahora tú hables a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 32, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terrenos, dice, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. Y nos da un ejemplo vivo, dice, José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, entre comillas dice que significa consolador, él vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esto es palabra de Dios. El poder de la comunidad cristiana. Pueden sentarse. Hoy encontramos en este pasaje, mis hermanos, rapidito, y se lo pongo en la pantalla si usted quiere tomar nota, es que la iglesia está llamada a ser una comunidad que comparte la vida. Que comparte la vida. Esa es la comunidad, la iglesia. Ese es el poder de la comunidad. Estamos llamados a ser una comunidad que comparte vida. Ahora vamos a definir qué significa vida, ¿verdad? Porque eso puede tener muchas definiciones, especialmente en nuestra cultura. Y es verdad, no todos estamos llamados, ¿verdad? Así como en este libro de los Hechos, a juntar nuestro dinero y a todos vivir juntos, ¿verdad? Porque sabemos que, y esto es algo extra que les comparto, que hay cosas en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, que son descriptivos y no son prescriptivos. O sea, no es una prescripción lo que nos dice el libro de los Hechos. Hay cosas que solamente nos describen cómo vivía la iglesia en sus inicios, la iglesia primitiva, pero no nos está diciendo que debamos de hacer eso. Pero sí hay cosas que aquí vemos al describir lo que hacía la iglesia que debe de desafiarnos, ¿verdad? Debe de motivarnos. Estos versículos deben de desafiarnos a considerar cuidadosamente entonces qué es lo que significa. What does it mean for us? ¿Qué significa para nosotros que una iglesia debe de ser una comunidad que comparta la vida los unos con los otros? Y el primer punto que les quiero compartir acerca de este pasaje, y lo voy a poner en la pantalla, es que esta porción de la Biblia nos enseña que lo primero que debemos hacer como iglesia, universalmente, no solamente la iglesia Sunlight Miami, sino como iglesia universal, es tener un propósito en común. La iglesia, la comunidad de los escogidos, los hijos de Dios, la iglesia local, la iglesia universal, debe de tener un propósito en común. Ahora vamos a verlo de la Biblia, ¿verdad? No solamente porque lo diga yo. Miren lo que dice el versículo 32, rapidito. Dice, todos los creyentes, y esta es la segunda vez, si usted ha leído conmigo detenidamente el libro de los Hechos, la segunda vez que lo dice en el capítulo 2, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Se lo puse ahí en la pantalla. O sea, no lo estoy diciendo yo, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios porque lo dice ahí. Eran de un solo sentir y pensar. O sea, había unidad en un propósito. ¿Usted se imagina si todos estuviéramos
unidos en un solo propósito, el poder que tuviera la iglesia en la comunidad? ¿Es o no es así? Porque usted y yo, mis hermanos, nos podemos unir. Déjenme darle una ilustración a ustedes que han tenido niños, a los que hemos tenido hijos. Saben que hay una edad en la vida de nuestros hijos que es difícil que, dependiendo de la edad o la distancia entre las edades, que ellos se lleven bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces se pelean porque el uno quiere lo que tiene el otro, ¿verdad? Pero algo que recomiendan los médicos, incluso los psicólogos, es que si usted le da un propósito en común a esos niños, se van a llevar bien. Cuando están tratando de pelearse el uno con el otro, usted dígale, venga, vamos a hacer este rompecabezas juntos, vamos a pintar este dibujo juntos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay un propósito común y entonces empieza a trabajar bien la amistad entre los hijos, entre los hermanos. Así es igual la iglesia. Usted y yo nos podemos unir, ¿verdad?, con diferentes propósitos, tener diferentes propósitos en común. Como por ejemplo, eliminar la pobreza en el mundo, ¿verdad? Ese es un propósito bueno. Nos podemos unir, ¿verdad?, incluso con organizaciones que tengamos en común eliminar la pobreza en el mundo, pero quizás no tengamos en común lo que este pasaje nos enseña. Por ejemplo, ayer nos unimos con una organización que quiere terminar o quiere acelerar la reunificación familiar. Es un buen propósito, ¿verdad? Es un buen fin, es una buena meta, aunque esa organización no tenga el mismo propósito que tenemos nosotros como iglesia, que sea que también que las personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Porque aunque se reúnan con su familia, aunque eliminemos la pobreza, aunque eliminemos el tráfico, ¿verdad?, de los niños, de los seres humanos, pero si no los apuntamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces no hay conexión, hay algo que no está conectado. Nosotros podemos compartir con familiares, ¿verdad?, ir a diferentes lugares y compartir la vida, ¿verdad?, como dice aquí el pasaje, compartir la vida, pero no tener el mismo propósito en cuanto al propósito de la vida en común. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de ayudarnos a entender ese primer punto. Es más, usted se va a dar cuenta que incluso en nuestras propias familias, si usted se considera seguidor de Jesús, usted puede compartir muchas cosas y tener muchas cosas en común con su familia, mas no este propósito que vemos en este pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Hay alguna ocasión en el Evangelio de Mateo, y a mí siempre me daba mucho como problema entender esto, que a Jesús le dicen, cuando dice que estaba enseñando dentro de los discípulos, le dicen, Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y a mí siempre me llamó la atención, decía, pero ¿cómo es que la manera que él responde, él dice, ¿mis hermanos? ¿Mi madre? Él dice, estos son mis hermanos y esta es mi madre. ¿Por qué? Él dice, los que hagan la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia, en otras palabras que está diciendo. Con familia de sangre, hay muchos familiares de sangre que compartimos muchas cosas y tenemos muchas cosas en común, mas no los vamos a ver en la eternidad. ¿Están captando? Tenemos muchas cosas en común, la sangre, ¿verdad? El ADN, ¿verdad? Quizás. Pero con la familia en Cristo, la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros es la que nos purifica. Y hay más fuerza en esa unión que no la hay con familiares que no comparten con usted la fe en Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿cuál es la meta, verdad? ¿Cuál es el propósito? What is it that united? ¿Qué era lo que unía a la iglesia primitiva? Porque podemos decir todas estas cosas, pero ¿qué era lo que unía a la iglesia? ¿Alguien se atreve a adivinar? No adivinen, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 33. Dice, los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. Ahí está, no hay que seguir adivinando. No hay que seguir adivinando. Ahí lo dice la palabra de Dios. Su misión, su propósito, lo que los unía era dar testimonio de la resurrección
de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Lo podemos creer? Eso es lo que nos une, ¿ve la diferencia? Todas las demás causas nos pueden unir, habidas y por haber, pero lo que debe de unir a la iglesia es el mensaje de la resurrección. Todas las demás cosas pueden dividirnos, su país, su cultura, todas esas cosas aquí. Amado, usted no se ha fijado que la iglesia es el único lugar donde usted y yo tenemos que dejar atrás, ¿verdad? O sea, no que deje atrás, sino que no puede eso causar división entre nosotros. Usted mira alrededor y hay personas que estamos aquí juntos que fuera de la iglesia no estuviéramos juntos, no tuviéramos nada en común. Fuera de la iglesia. La iglesia es el único lugar, es el único organismo, si usted quiere decir la institución, donde podemos venir personas de todas las culturas, de todas costumbres, de ética, étnica, de todo estatus social, económico, y lo que nos une es nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que nos une es el poder de la resurrección, el mensaje de la resurrección. Aquí no hay partido político que sea más importante que otro. Eso déjelo afuera. Azul, rojo, verde, amarillo. Eso aquí queda descalificado. Aquí lo que nos une es el mensaje de la resurrección de Jesús. Jesús no encajaría en ningún partido político para aquellos que piensan que hay uno mejor que el otro. En ninguno. Jesús echaría todo fuera. Y nos une es la resurrección de Cristo. Ellos debían, si usted se fija, la proclamaban, demostraban a través de su vida el sacrificio, el poder de la resurrección, la forma en que ellos vivían. Sus vidas estaban entretejidas con un solo propósito y era el mensaje. Si usted se puede ver que hasta ahora, y aquí creo que está la dificultad para nosotros, para mí también, ¿no? Es que algunos de nosotros todavía seguimos viniendo a la iglesia, pero estos hermanos no venían a la iglesia. Ellos superaron esa actitud de ir a la iglesia y ellos comenzaron a hacer la iglesia. Ellos vivían la iglesia. Por eso ellos no se veían como no se veían como un grupo al cual llegaban, asistían y hasta la próxima semana o hasta de aquí a 6 meses o 3 meses cuando vuelva a llegar a ese lugar. No, ellos se veían como compañeros, eran colaboradores en una misión que los unía, que era el mensaje de la resurrección de Jesús. Es importante nuestro testimonio, mis hermanos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es importante dar nuestro testimonio. Pero usted sabe que mi testimonio no transforma vidas. Mi testimonio puede animar a las personas. Mi testimonio puede causar incluso curiosidad. Pero si usted se fija en lo que habla el libro de los Hechos, es que cuando él dice que ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos. ¿Testigos de qué? No de solamente su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, sino de la resurrección de Jesús. Eso es lo que repiten y repiten. Ese es el poder. Ahí es donde está el poder para transformar vidas. Las personas se pueden motivar, se pueden inspirar por yo dar mi testimonio, pero cuidado que no se quede solamente en su testimonio, sino es la resurrección de Jesús. Ese es el único mensaje que transforma vidas. Esta semana me dio la oportunidad Dios de participar en un servicio fúnebre. Y una de las cosas que menos me gusta de los servicios fúnebres, especialmente cuando no conozco a la persona y tengo que hacerlo por favor y amor a esta persona, me tocó hacerlo. Y yo luchaba con el Señor porque le decía, Señor, no lo quiero hacer, soy honesto. No quiero hacerlo porque la gente está muy sensible y yo no conozco a esta persona, no conozco su vida, no conozco su viaje con el Señor, pero conozco a un familiar y me insistía mi esposa y Dios la utilizó ella para redarguirme, no le corras esta oportunidad, y el Señor lo que puso en mi corazón y me reveló fue, solo habla de la resurrección. Habla de la resurrección, eso es lo único que puedes hacer, porque tú no lo conoces, no hables del difunto, no es importante hablar del difunto, habla
de la resurrección de Cristo, de que todos los que estamos aquí todavía vivos tenemos todavía la oportunidad de creer en el mensaje de la resurrección de Cristo. Y ese mensaje fue lo que transformó la vida de las personas. Había un pensamiento en común y era la importancia de la resurrección. Segundo, lo que vemos ahí es que engendra generosidad. Una vida, cuando yo entiendo ese mensaje que nos une, el propósito que nos une, que es el mensaje de la resurrección, eso engendra para mí un espíritu, una actitud, una postura de generosidad. Ahora, ¿cuál es el mensaje, verdad? ¿Cuál es el mensaje? Porque a veces hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y todavía están como dudosas en cuanto a lo que, ¿qué significa el mensaje de la resurrección? What is the message of the power of resurrection? ¿Qué es el mensaje de la resurrección, verdad? Porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de ese mensaje de la resurrección. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, desde Génesis nos dice, ¿verdad? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Abraham le dice que tú serás de bendición a las naciones, que te daré una tierra prometida, que estaré contigo, que te daré una señal. Que cuando Abraham sube y Dios le dice que sacrifica a Isaac y pregunta dónde está el cordero, Dios lo va a proveer. A Moisés, cuando le da la ley en el desierto, cuando van hacia la tierra prometida y le dice, cada vez que alguien mire a la serpiente de bronce, aunque sea mordido, no morirá. Y Jesús dice en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la resurrección, que Dios el Padre envió a Dios el Hijo, que todo el ser humano fue creado con libre albedrío, ¿verdad? Bueno, a su imagen, a su semejanza, pero que todos, hablando de una manera jurídica, hemos cometido crímenes en contra de Dios. En palabra, en pensamiento, en obra. Aquí en la iglesia decimos pecados, salvación, servicio, en la iglesia Sunlight Miami. Que no importa cuánto yo me esfuerce por ser una buena persona o ser religioso, nunca podré yo presentarme yo mismo así. Dios no me puede abrazar así tal como yo soy, porque Él es un Dios santo, es justo y es perfecto. Y el castigo que todos merecemos es una separación eterna de Él. Es un exilio. Todos sabemos lo que es un exilio, ¿verdad? Vivir exiliado es exiliado de la presencia de Dios. Pero Dios es tan amoroso y misericordioso que envió a Cristo en la persona de Él, siendo completamente humano, pero siendo también completamente Dios. Y por eso es el único que puede llevar nuestras cargas, nuestros pecados. Eso es lo que sucede en la cruz. Dios pone sus pecados, mis pecados, pasados, futuros y presentes. Cristo muere, es sepultado. Y ahí viene el poder de la resurrección. Pero Él es resucitado dentro de los muertos, confirmando, demostrando que nuestros peores enemigos, la tumba, Satanás, la muerte ha sido derrotada. Amén. Y por eso el mensaje de la resurrección es tan importante. Es más, si usted se fija, le voy a dar 3 lugares donde aquí el Evangelio nos muestra que lo que el enemigo intente para mal, Dios siempre lo usa para bien. Así solamente le voy a dar 3 versículos aquí en el libro de los Hechos. En el versículo 8 del capítulo 4. También en el capítulo 2, versículo 23, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Lo que el enemigo intentaba para mal, Dios lo utilizó para bien. También en el capítulo 4 dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes ha sido sano
Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. El Evangelio también nos dice entonces que lo que el enemigo utiliza para mal, Dios siempre lo usa para bien. Y ese mensaje entonces, cuando entiendo ese mensaje, engendra una actitud, una postura de generosidad. Como lo vemos en el versículo 32. Es el versículo 32, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Ahí está la clave. Pero viene primero de entender la importancia, lo que nos une, ese mensaje de la resurrección. Eso engendra en la comunidad que comparte vida un espíritu de generosidad. Cuando una comunidad que comparte la vida adopta un propósito común, esa comunidad también empieza entonces a engendrar un espíritu de generosidad. ¿Qué vieron estos hermanos? ¿Qué fue lo que ellos experimentaron? Cada vez que había una necesidad entre una persona y otra, ellos la supieron. La respuesta de ellos fue determinar cuál era la necesidad que había dentro de la comunidad de creyentes. Aquí en la iglesia Sunlight Miami decimos es tratar de eliminar dentro de los miembros de la iglesia, es eliminar la necesidad. Y afuera de la comunidad, aquellos que son visitantes o en nuestra comunidad, es tratar de aliviarla. Pero dentro de la comunidad, nuestro propósito, la intención es eliminar la necesidad dentro de los miembros. Pero para que la comunidad conozca cuál es su necesidad, usted tiene que estar unida al propósito común de la iglesia. No puede estar desconectada, no puede estar desconectado del propósito común que une a la iglesia. Y eso es lo que podemos ver en el versículo 32, que la generosidad real, abierta, fluye de la convicción, como vemos en ese pasaje, de que nuestro dinero, nuestra casa, computadoras, autos, nada de eso es nuestro, no nos pertenece. Somos mayordomos, simplemente somos mayordomos. ¿Qué significa ser mayordomos? Somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. ¿Y usted sabe por qué eso no es algo que surge en nuestro corazón por naturaleza? Porque Jesús tiene que hablarnos incluso hasta a través de una parábola sobre los talentos. ¿Usted ha leído esa parábola? Donde Jesús dice que a diferentes personas le ha dado diferente cantidad de dones y cada uno lo utiliza y lo multiplica, pero siempre hay uno. Y esa es la inclinación del ser humano, de que lo guarda porque piensa que es de él. Y la generosidad, esto es importante, la generosidad no es por obligación. La generosidad nadie puede obligarle a usted a dar. Y eso es lo que vemos aquí de esta comunidad, de que no estaban obligados a dar, sino que lo hacían porque habían entendido el mensaje de la resurrección. Incluso no había una ley, no había un mandamiento hasta este punto que les exigía dar. Pero ya vemos en el versículo 37 que hay un hombre, dice que Bernabé, que vendió todo lo que tenía y lo dio a la disposición de los apóstoles. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nada nos pertenece. Si quiere llevarse ese punto, se lo voy a poner en la pantalla, que dice: lo que usted y yo hagamos con nuestros recursos durante este tiempo acá, demostrará profundamente que cualquier otra cosa, si creemos en nuestras vidas, que nuestras vidas son de Dios o son nuestras. Lo que usted y yo hagamos de este lado de la eternidad, aquí en la tierra, con nuestros recursos, demostrará si de verdad creemos que nuestra vida nos pertenecen a nosotros o le pertenecen a Dios. Pastor, no estoy de acuerdo. Mírenlo en el pasaje. Somos mayordomos, nada nos pertenece a nosotros. Su soltería es un regalo de Dios para que usted lo utilice como un buen administrador. Su matrimonio es un regalo de Dios para que usted lo administre como buen mayordomo para el reino de Dios. Su familia es un recurso, un regalo que Dios le ha dado para que usted lo administre como buen mayordomo para la gloria y la honra de Dios. El hecho que usted esté aquí en este país
no solamente fue por venir a este país, sino es para que usted administre la bendición de poder estar en este país para ejercer un ministerio en el reino de Dios. Pero esto es difícil. ¿Cómo lo sabemos? No fue Jesús que dijo, cuidado, porque a donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Esa es la inclinación del ser humano, pero cuando entendemos el mensaje de salvación, cuando entendemos el mensaje de la resurrección, así como lo hizo Bernabé, ¿y por qué lo digo? En 2 semanas vamos a ver lo contrario. No se lo voy a adelantar, pero ustedes sí conocen la historia de Ananías y Zafira. Ve lo contrario de no entender el mensaje. Pero no le voy a adelantar eso todavía. ¿Cómo podemos ver la motivación de Bernabé y cuál debe ser la de nosotros? Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, 2 Corinthians 8, 9. El contexto de este pasaje está dentro de no solamente la generosidad, pero de ser una persona dadivosa. Incluso, si usted lee el contexto de la carta a los Corintios, está hablando del diezmo y las ofrendas. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? El diezmo y las ofrendas. Y mire lo que dice, después de decir todas las cosas del apóstol Pablo, dice, esta es la motivación, esta es la razón por la cual ustedes tienen que dar. No por obligación, ¿verdad? Porque Dios bendice al dador alegre, no por impulsividad, porque usted entiende lo que los une, que es el poder de la resurrección. Mira lo que dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo, ¿qué? Pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ahora ricos espiritualmente, que sean hijos adoptados, fortificados, adoptados a la familia de Dios, habitados por el Espíritu, amados, conocidos, todo eso es suyo, sentado a la diestra de Dios el Padre en los lugares celestiales, escondidos con Cristo. Su vida ya no les pertenece, dice el apóstol Pablo después en el Corintios 6, 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios, dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo, pero no solamente es con su cuerpo, con los recursos que Dios les ha dado. ¿Por qué? La comunidad es una comunidad generosa. Esta generosidad requiere que escuchemos, ¿verdad?, los unos a los otros. ¿Cuál es la necesidad de mis hermanos? De mis hermanos aquí, la comunidad de la fe en la cual compartimos un mismo propósito. Aquí en la iglesia Sunlight Miami tenemos personas que han pasado por problemas financieros y se nos hace a veces difícil porque no tenemos un fondo de benevolencia, pero queremos hacerlo, queremos ayudar a la comunidad, pero es cuando podemos entender que, Señor, todo lo que nos has dado no es nuestro, es tuyo, úsalo. Y no solamente nuestro dinero o la comida, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestros hogares, ofrecer nuestros hogares, ser hospitalarios con nuestros hogares. La iglesia en que el Señor usó como instrumento para alcanzar a mi familia y a mí, siempre me trae lágrimas cuando me recuerdo que comenzó en el patio de la casa de mis padres, en el patio, una iglesia. Cuando llovía había que buscar a dónde meterse, cuando hacía sol había que poner una carpa, ahí está él como testigo si le quieren preguntar.
oración, hubo un culto, habían personas que se quedaron en la casa porque tenían necesidad. Y Dios hizo una obra en su corazón porque ella entendió, ella y mi padre entendieron que lo que Dios nos ha dado, tan bonita sea la casa, tanto valor que tenga la casa, pero si Dios quiere usarla para sus propósitos, vamos a buscar cómo hacerlo y usaremos la casa para Él. Amén. Y cuando Lourdes y yo nos mudamos, alguien dejó la puerta abierta. Modelamos lo mismo, aprendimos lo mismo y lo hicimos igual, porque entendimos que todo le pertenece a Dios. Pero eso solamente sucede cuando usted entiende que somos una comunidad, una familia que nos une un mismo propósito, un propósito común. Mientras usted se mantenga solamente asistiendo a la iglesia y no vea a la iglesia como parte de su familia y usted viva la iglesia, no va a poder disfrutar, no va a poder aprovechar ese poder que hay en la comunidad. Yo creo ¿cuántos creen en el poder de Dios? Amén. Yo creo que Dios tiene el poder para persuadir a algunos de nosotros que llevamos 5, 10, 15, 20 años solamente viniendo a la iglesia. Yo creo que Dios tiene el poder para persuadirnos y llevarnos a ser la iglesia. Como esta gente aquí en el libro de los Hechos, que todos lo tenían en común, que sus recursos eran para extender el reino. Y por último, cuando hacemos eso, mis hermanos, vamos a disfrutar de la bondad de Dios. Amén. No lo digo yo, esto no es palabra de hombre. Mire lo que dice el versículo 32. Hay una palabra ahí que a veces si usted la lee así rápido no se da cuenta y no se fija. Una comunidad que comparte la vida, que adopta este propósito común y que engendra generosidad. En tercer lugar, disfruta de la bondad de Dios, porque mire lo que dice esa frase pequeñita. Dice que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¿No se percataron de ese pasaje? Dice que la gracia de Dios se derramaba. ¿Qué significa eso? Mire lo que vuelve a decir, dice, no había ningún necesitado en la comunidad. Dice, quienes poseían cosas, casas o terrenos los vendían. O sea, no había necesidad entre ellos. No sé si usted sabe que la palabra gracia, a veces en nuestro lenguaje vernacular, la utilizamos como para decir, uy, qué gracioso ese niño, ¿verdad? O que tiene mucha gracia. Pero en la Biblia, la palabra gracia significa un regalo inmerecido, dado por un dador no obligado. Un regalo inmerecido, dado por alguien que no está obligado a darlo. Eso es la gracia, esa es la bondad de Dios. Así que hay muchos cristianos que hablan de ganarse la salvación. Eso es una contradicción, decir que usted se gana algo que es gratuito e inmerecido. Eso es una contradicción, ¿verdad? Sabemos lo que es una contradicción, ¿verdad? Lógica. Una contradicción es decir algo que es lo contrario. Usted y yo no nos podemos ganar el favor, la salvación, porque es un regalo gratuito e inmerecido. It's an undeserved gift. You cannot earn your salvation. You can't win your salvation. It's a gift. Es un regalo. El favor de Dios es un regalo. Y yo creo que esto es lo que está pasando, lo que está diciendo Lucas. Obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lourdes me compartió un meme. ¿Saben lo que es un meme? Todos sabemos, ¿verdad? Es un meme de manera jocosa, pero era un patico que entraba y salía. Parecía que era como una iglesia. Y el patico decía en letrero, creo que era TikTok, creo que me lo compartió, decía, no tengo amistades en la iglesia. Pero ¿qué hacía el patico? Entraba y salía, entraba y salía. O sea, entraba a la iglesia y salía rápido, entraba y salía. A veces aparecía, no aparecía. Claro, no tienes amistades porque no eres parte de la familia. No te quedas, no compartes, no entregas tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus recursos. Así nunca vas a poder, vas a seguir viniendo a la iglesia y yéndote. Yo creo que lo que está diciendo Lucas es, y no por jactarnos, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, pero ¿qué es lo que experimentamos? En este grupo oramos los unos por los otros.
nos entristecimos porque unos hermanos están considerando y pidiéndole la voluntad de Dios y se mudan para otro estado y nos da tristeza porque oramos con ellos, nos desafiamos, estudiamos la palabra, oramos juntos. Pero también ahí experimentamos la gracia. El viernes también, otro día donde hablamos de la palabra. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo aplicamos? Oramos los unos por los otros, compartimos. Pero no solamente eso, ayunamos, ¿verdad? Oramos y ayunamos, como dice Hechos 2, ¿verdad? Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Pero no solamente los niños, los adultos, ¿verdad? Los jóvenes también. Yo creo que eso es lo que significa que la gracia de Dios se derramaba sobre ellos. El poder de la comunidad, compartimos, ¿verdad? Los unos a los otros. Pero no solamente nos quedamos, ¿verdad? Absorbiendo información, pero salimos a la comunidad a testificar, a dar testimonio del poder de la resurrección. ¿Y qué sucede? Pues el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Creo que es lo que Lucas está diciendo, que la gracia de Dios se derramaba sobre la vida de ellos, que se derrame sobre la iglesia San La Miami. La iglesia está llamada a ser una comunidad que comparte la vida. ¿Cómo vas a aprovechar? ¿Cómo vamos a aprovechar ese poder? Porque hay poder en la comunidad cristiana. ¿Cómo vamos a aprovechar ese poder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta semana para empezar a aprovechar ese poder? ¿Qué vamos a hacer diferente esta semana para aprovecharnos de ese poder? Un poder que usted y yo no nos hemos ganado, que no merecemos, pero que Él nos ha dado gratuitamente y sin merecerlo nos ha dado. Esta semana yo escuchaba un sermón a mí me gusta escuchar muchos sermones y tengo mucho cuidado de las cosas que escucho. Pero decía un predicador que el enemigo nos roba las bendiciones. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo sería eso posible, verdad? Porque el enemigo, el Satanás, no es omnipotente, no es omnisciente, no conoce mis pensamientos, él no es un ser autoexistente, él fue creado. No, pero mira el libro de Job, dice, no, pero él tuvo que pedirle permiso a Dios. Que Dios está por encima de él. Yo diría más bien, no es que nos roba las bendiciones, sino que nos engaña a nosotros a no aprovechar el poder que existe, que ya está disponible para nosotros como sus hijos. Y es el poder, en este caso, de la comunidad cristiana. Hay poder en eso, pero nuestra decisión es aprovecharlo para poder recibir, ser empoderado, cultivar nuestra relación y ser enviado y recibir esa gracia abundante que se derrama, conocer la necesidad de los unos a los otros. Pero cuando hacemos eso, entonces el Señor va a seguir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque esta es una ardua tarea, Señor, que no podemos hacer en nuestros propios esfuerzos, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti porque la reacción inicial nuestra es, Señor, mantenernos en nuestro círculo de comodidad, de confort. Y, Señor, hay temor. El quizás ser un poco vulnerable, que otros me puedan conocer. Pero eso es lo que podemos ver a través de los siglos, Señor, que esa era la iglesia. Así vivía la iglesia, no iban, sino que vivían. La iglesia era un organismo que nadie ni nada pudo en contra de ella, Señor. Eso es lo que el Evangelio nos promete, que, Señor, no hay potestad, no hay oscuridad, no hay tiniebla que pueda forjarse en contra de nosotros, porque eso es lo que nos enseña el mensaje de la resurrección, que el enemigo ha sido vencido. Señor, nos llamas y nos empoderas a huir de las mentiras que Él quiere meter en nuestras cabezas, que es mejor vivir aislado, que es más fácil y es lo mismo vivir en mi casa y escuchar un video por YouTube o por TikTok. No es lo mismo, Señor, no es lo que tu palabra nos enseña. Yo creo que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos vas a persuadir a creer que
es mejor vivir en comunidad los unos con los otros. Señor, que somos más fuertes cuando nos unimos en un solo propósito. Señor, si eliminaríamos todo lo que nos divide y nos enfocáramos en solo lo que tenemos en común, y ese es el mensaje de la resurrección, ¿cómo impactaríamos a nuestras familias? ¿Cómo impactaríamos nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo seríamos un testimonio vivo, Señor, del poder de la resurrección en nuestras vidas, Padre Santo? ¿Cómo nuestra vida podía dejar asombradas a las personas que mantenemos ese gozo aún en medio de las dificultades? Pero eso no puede suceder si nosotros nos mantenemos aislados, viviendo en islas separadas, y después decir que somos seguidores tuyos. Señor, perdónanos. Yo lo confieso, perdónanos, Padre. Envíanos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Llena a tu pueblo, conforta a tu pueblo en esta mañana. Llénalo de tu presencia, empodéranos hoy a través de este tiempo de oración para salir y enfrentarnos a este mundo que no nos va a pedir permiso, Señor, porque el mundo de las tinieblas se une para forjar en contra del reino de la luz, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Padre Santo. Y somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos en un solo propósito. Te amamos, te bendecimos, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de